Helgeru a todos, bienvenidos a este especial de viernes 12 de mayo. Eh, He empezado un poquito más tarde, justo ahora os voy a explicar exactamente por qué ha sido la razón, porque ha sido justo por un detalle, una cuestión de ultimísima hora que tiene que ver con la emisión. Eh, hoy nos tocaba el taller de escenas y a lo largo de esta semana ha ocurrido un detalle, un pequeño detalle que me ha hecho recordar algo que he pensado que podía ser muy interesante plantearlo en este taller de escenas, precisamente. El taller de escenas estaba planteado para que, bueno, pudierais verme escribir en directo y pudierais ver cuáles son las artimañas, las herramientas, las técnicas, eh, ese tipo de cosas que como autor utilizo para resolver el texto. En ese sentido, y aunque parezca una cosa que no tiene nada que ver con, con todo esto que estoy diciendo, durante las emisiones de trabajo de esta mañana, de por las mañanas me refiero, pues tuve una incidencia, una pequeña incidencia. Necesitaba un nombre, recordé un nombre que me gustaba, que estaba en un relato en concreto. A mí me gusta hacer ese tipo de guiños dentro de mi propio trabajo. A veces lo hago. Incluir nombres, por ejemplo, o aspectos que pudieran ser reconocibles de Flor en otros sitios o de otros sitios en Flor. Eh, Quizá, bueno, pues la pervivencia del personaje Lía sea para muchos de los que seguís mi trabajo desde hace mucho tiempo, sea una cuestión, por ejemplo, muy evidente. Lía fue un personaje que salió en redes con unos relatos de un corte muy especial y tal y cual, y que, bueno, ha terminado integrada dentro de Flor de Jade, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta hacer cosas así. ¿Qué pasa? Que rescaté ese relato. Y entonces me di cuenta de que ese relato es un relato absolutamente inédito para la inmensa mayoría de vosotros. Es un relato que probablemente no habéis podido leer o habéis leído muy poquita gente. Pues es un relato de encargo, es un relato que tiene su razón de ser en unas jornadas a las que fui invitado hace ya unos años, las jornadas de Fuenlabrada, una de las jornadas de Fuenlabrada, en las que la organización planteó algo bastante interesante, un pequeño reto para todos los escritores e ilustradores que íbamos, al cual me sumé. Entonces, ese relato, que iba a tener unas eh, condiciones específicas que comentaré enseguida, solamente se ha visto o solamente lo puede leer quien haya tenido este volumen. Y este volumen nunca estuvo a la venta, que yo sepa. Sino que fue un volumen, esto es la antología de Fuenlabrada distópica, y este volumen solamente lo tienen las personas que asistieron a las jornadas de Fuenlabrada distópica. En aquel año no recuerdo exactamente cuál fue, probablemente 2016, 2017, eh, por ahí va a ir la cosa. Esta antología se hizo para que formara parte del paquete de regalo de los asistentes. Sabéis, quienes hayáis frecuentado jornadas y eventos de este tipo, sabéis que normalmente con vuestra entrada o con la entrada al evento se regala un pequeño paquete que contiene, pues bueno, lo que la organización decida. Entre otras cosas, la organización quiso incluir una antología con una serie de relatos muy concretos de, bueno, si no la totalidad, la inmensa mayoría de los escritores e ilustradores que participamos en el evento.
En el evento participaron muchísimas más personas, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, este relato, aparte de haber tenido tan cortísima difusión, solamente se imprimieron ejemplares para eso, que yo sepa, ¿eh? Si alguien tiene un dato distinto, pues que me lo diga. Eh, Tenía unas condiciones. Este relato tenía un reto. La organización se había tomado la molestia de plantear todo el background. Un background general en el que se iban a inspirar, de hecho, todas las jornadas, todos los días de la jornada, en las cuales planteaban una Fuenlabrada, que era la ciudad, para quien no conozca el lugar, es una ciudad prácticamente anexa a Madrid, prácticamente es casi considerada una ciudad dormitorio de Madrid, casi un barrio de Madrid. Es una ciudad muy grande en comparación con otras poblaciones, diríamos, del país, que nadie se confunda, ¿no? Es un lugar grande. Y lo que planteaban es que Fuenlabrada había sobrevivido a un cataclismo, se planteaba toda una distopía en torno a ese lugar donde se iban a mantener los referentes geográficos y callejeros más reconocibles de Fuenlabrada y se iba a transformar en un escenario distópico futurista y bueno, pues la organización planteaba todo lo que allí en ese lugar sucedía. Se describía prácticamente barrio por barrio, se planteaban los líderes, se planteaba la población, se planteaba un montón de información. Con toda esa información nos decían, nos invitaban a hacer relatos distópicos, ambientados y utilizando todas esas herramientas, todas esas, bueno, todo ese background que ellos habían generado ahí, ¿no? Eh, por mi parte decir que el relato, los relatos evidentemente iban a estar conectados por ese trasfondo, no conectados en realidad entre sí. Tengo que decir que pese a lo que vaya a contar a continuación, que creo que es lo que tiene relación con la naturaleza de estos talleres de escenas, eh, fue una idea increíblemente original. Me pareció que ponían en un reto muy interesante a los autores. Creo que el producto final luego se cuidó muchísimo. Es decir, solo tengo palabras de elogio para esta iniciativa que disfruté muchísimo. Pero tenía un gran inconveniente para mí, es decir, para el tipo de escritor que yo soy. El inconveniente no era otro, sino que todo ese background que se había hecho con muchísimo cariño, no me cabe la menor duda, fallaba en una de las cosas que yo entiendo que es un fallo importante en el diseño de precisamente eso, de mundos, de escenarios, de contextos que sostienen historias. Y de esto hablamos ya probablemente en aquella sesión de creación de universos literarios, de creación de mundos fantásticos. Y era que no se sostenía. Es decir, yo creo que eso fue una creación general entre más de una persona. Se buscó darle un efectismo, se buscó crear un escenario chulo, vistoso, dotado de un montón de ingredientes, personajes, bandas, trasfondos, pero se olvida lo importante y es que se sostenga, que sea real, que pueda de alguna manera sostenerse en realidad. ¿El problema dónde estaba? El problema estaba en que se planteaba un futuro apocalíptico en el que prácticamente toda la civilización
alrededor, al menos alrededor de Fuenlabrada, era prácticamente un desierto. Fuenlabrada había quedado con una especie de colonia eh, aislada y se sospechaba que todo el mundo, todo el planeta había quedado más o menos así. Eh, Fuenlabrada se había convertido en una especie de Night City, ¿no? De ciudad futurista, cibertecnológicamente súper avanzada, grandísimos rascacielos, toda una tecnología con un submundo, con unos eh, rincones oscuros, es decir, un poco ese rollo cyberpunk, ¿no? Y eso no se sostiene. Cuando uno plantea eh, un universo así, no puede colocarlo en mitad de un desierto y no puede colocar ese lugar aislado absolutamente de todo, en el que básicamente fuera de los muros es un páramo yermo sin vida y sin nada. Porque una sociedad y una civilización cibertecnológica ultra avanzada necesita muchísimo suministro, muchísimo material, una infraestructura tanto industrial como comercial gigantesca, casi planetaria. Es decir, un universo como Cyberpunk se sostiene porque todas las ciudades y todo el mundo está controlado por megacorporaciones que tienen acceso a todos los recursos, a una cantidad increíble de redes de suministro y así se puede explicar eso, porque la alta tecnología necesita de materiales que son difíciles de conseguir, difíciles de procesar, gastan muchísima energía. Entonces, uno no puede tener molinos de viento y estar fabricando nanochips y no sé, es decir, este tipo de cosas chocan. Una sociedad tal cual se planteaba, o es decir, un escenario tal cual se planteaba en Fuenlabrada distópica, lo que habría dado lugar es a un universo tipo Mad Max. Es decir, un mundo en el que la tecnología prácticamente no existe al nivel que nosotros la entendemos. Hay a lo mejor ciertos grupos pueden tener capacidad de extracción de algo, quizá de incluso, ¿cómo se dice? Procesamientos a niveles muy básicos, pero básicamente es una sociedad que vive de la chatarrería, ¿no? De recoger material de la civilización anterior y reutilizarlo, como mucho, como mucho. Es decir, en Mad Max, por ejemplo, pues eso, Mad Max, o puedo citaros algún universo tipo videojuego, Fallout, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las estructuras en Fallout son o bien las que había, que se siguen utilizando o que se han readaptado, o bien las casas son de chapa y palo y atadas con cuerda. No podemos ir a mucho más cuando tenemos a una sociedad que ha dejado de producir porque no tiene alrededor nada con lo que extraer esos suministros básicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo me coloqué en la necesidad de tener que crear un relato bajo esos términos, no me salía, no me lo creía, no podía, porque para mí es como ver que el escenario es de cartón piedra, ¿no? En una película. Tú no puedes en una película, aunque tu escenario esté hecho y no sea real y la piedra que tienes ahí es de cartón y no pesa nada, tienes de alguna manera que aparentar o tienes que creértelo, ¿no? Tienes que creer que esa piedra es real, que el río es real o lo que sea.
Si no lo haces, no eres capaz de meterte en la ficción que te están planteando desde la creación. A mí me pasaba igual. Cuando yo quería construir un relato en esos términos y con ese escenario que no terminaba de ver porque veía que era insostenible, me resultó bastante complejo. Así que la decisión fue eh, usar ese fallo, diríamos, a mi favor. Utilizar, de hecho, esa incoherencia en el diseño para plantear justo ahí el tema central del relato. Como os digo, es un relato, perdón, que disfruté un montón y que bueno, pues probablemente ha tenido muy poco alcance y muy pocos conocisteis. Ese relato, por, por la propia circunstancia del diseño, de su diseño, para unas jornadas y para una antología, tenía un límite de palabras. Límite que normalmente a mí me suele resultar difícil de cumplir. Entonces hay dos versiones de un relato absolutamente o prácticamente inédito para la inmensa mayoría de vosotros. Una, una versión corta, que es la que aparece aquí, la que cualquiera que haya tenido este volumen en su mano, cualquiera de las personas que fueron a aquel evento o que lo adquirieran de alguna otra manera, han podido leer. Y una versión, diríamos, la versión del director, la versión del autor, un poquito más extensa. Una versión que no es saga, es cierto, cronista, tranquilo. No llegué a tanto, pero no sé, si me daban, no recuerdo si eran 12.000 palabras, pues el mío que llegara a 15.000, no sé, algo así, ¿no? No tampoco es tanto. ¿Por qué he empezado hoy más tarde? Porque bueno, yo lo tenía todo preparado para leeros el texto directamente del volumen que... perdón. Del volumen que ya estaba editado, ¿no? Esa versión corta, que yo recuerdo que yo estuve muy contento con ella, porque, bueno, a pesar de los recortes, creo que quedó bastante bien. Pero la versión extendida era la versión que a mí me gustaba, era la versión, era el relato original. Entonces hoy, a prácticamente minutos de empezar a emitir, Estela, que es la maga de las redes, es la reina de las búsquedas, ha sido capaz de encontrar el relato original, sin recorte, que no estaba en mi ordenador, en mi base de datos, en mis archivos, y no sé por qué. Ella ha sido capaz de encontrarlo y entonces, pues bueno, he necesitado darle unos pequeños ajustitos porque la idea es leeros ese relato. Es poner a vuestra disposición, ya sea aquí en el directo o en el vídeo, un relato del cual probablemente el 99% de mis lectores, no importa cuando se acercaran a mi trabajo, probablemente no conocen. Y es un relato que tiene una estructura algo, algo atrevida. Es un relato que tiene unos cortes temporales que, que van sumando hacia atrás en el tiempo, es decir, se cuenta primero lo más reciente y se va ampliando la información sobre lo que ha ido pasando hacia atrás eh, progresivamente. Creo que fue la primera vez que lo hice y el resultado a mí me gustó mucho y luego me gustaría que vierais, bueno, precisamente cómo se utiliza a favor lo que en principio era el elemento en contra, esa, ese no me termino de creer la estructura general que habéis, que se ha montado aquí, ¿no? Que eso, pues bueno, suele pasar cuando tienes que escribir en un universo que no has terminado diseñando tú.
Y como, bueno, pues tenía intención de grabarlo, he preparado el Audacity para dejarme la pista grabada y la idea es justo esa, la de poder leer el relato, compartirlo con vosotros, dejar además la pista grabada por si puedo utilizarla o bien para hacer una ampliación o de libro de relatos cortos que ya se publicó, de Los ángulos muertos, algo, cualquier cosa. Ya aprovecho la ocasión y matamos más de un pájaro de un tiro. Si al final hay ganas, hay gente y apetece y a alguien le interesa precisamente esos pormenores, diríamos, técnicos del relato, pues podemos comentarlo. Podéis hacer preguntas, podéis plantear lo que queráis. Entonces, bueno, pues sin mucho más dilación voy a pasaros a la escena del taller que espero. Bueno, aquí lo que veis es el pie del micro. Esta vez no voy a tener otra cosa. No sé si lo podéis leer vosotros conmigo. En cualquier caso, lo he dejado en esta posición porque me parece oportuno. Eh, Voy a hacer una pequeña prueba con el Audacity. ¿Vale? Hola, sí, hola, sí. Creo que no está del todo bien configurado esto. Mm, mm, mm. A ver. Hola, sí, hola, sí. Bueno, un poquito mejor, aunque no es... En fin, bueno, lo dejaremos estar. Ah, en este sentido, si no contesto o no estoy pendiente del chat mientras estoy leyendo, espero que me sepáis disculpar. De todas formas, está absolutamente silencioso, lo cual imagino que o no hay muchas preguntas o no hay mucha gente. Eh, en cualquier caso, arranco. El relato lo titulé El influjo del Atlas. A ver si alguien pilla el sentido del título más adelante. Arena. Hay arena en suspensión. Sus primeros recuerdos siempre se cubren de arena. Transforman la despótica luz solar en un monocorde manto anaranjado que todo lo envuelve. Arena que sabe a desolación y soledad, que huele a grasa recalentada, ácidos y corrosión. Antes de la arena, fuera de la arena, solo hay vacío. Recuerda limpiar la pantalla de su TPI y revisar la confirmación de las órdenes. Hay un nuevo objetivo a abatir. Es la tercera vez que comprueba esa rutina, como si algo no estuviese en su lugar, como si estuviese dejando pasar una alarma invisible que la alertara desde la oscuridad de una memoria vendida al mejor postor. Maldita arena. Vuelve a ajustar el visor de su MK1. Puede acertar entre ceja y ceja a casi 3 kilómetros de distancia con él. Es una muerte limpia, invisible. Absorbe la vida como el tacto ártico de un fantasma. Una muerte certera y cobarde. El objetivo se dibuja con nitidez a través de los ópticos templados del apuntador. Es un hombre. No le conoce. Nunca los conoce. El disparo será limpio.
El visor calcula los vectores de deriva y traza los arcos de ajuste. Inspira con profundidad y comienza a contar los latidos de su corazón. Retiene el aliento mientras observa aquella figura que ignora hallarse en sus últimos segundos. Sístole, diástole, sístole, diástole. Debe encajar el disparo entre latidos. El aliento queda entonces prisionero en sus pulmones. El corazón bombea con fiereza en sus sienes y oídos, marcando con precisión los tiempos y ritmos de la concentración. ¿Por qué yo? ¿Por qué has acabado aquí? ¿Por qué tú? Hice demasiadas preguntas. Nunca hacemos demasiadas preguntas. El dedo roza el gatillo. Entonces el objetivo se gira inesperadamente y las miradas se cruzan a casi 3000 metros de distancia. Imposible. Aparta la mirada del visor como si le quemara. Comprueba angustiada el ángulo del sol. No ha podido obviar algo así. Y no lo ha hecho. El sol no puede reflejarla. A esa distancia debería de ser invisible. Apenas un grano de arena entre las dunas. Sin embargo, aquel tipo la mira. La mira como si supiera exactamente que está allí y lo que está a punto de hacer. Es imposible. Imposible. Los latidos de su corazón se han disparado. ¿Por qué he acabado aquí? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Vuelve la mirada. Vuelve a la mira de precisión. La imagen es tan nítida que casi puede verle las marcas en la piel. También las preguntas pulsando en sus pupilas. La mira directamente a los ojos. Lo sabe. De alguna inexplicable manera lo sabe. Phantom 6, confirme objetivo. Cierra los ojos y dispara. En la distancia, la figura cae. Objetivo abatido, asegura arrancándose el comunicador. Abandona la MK y corre. Sabe que acaba de desobedecer una orden directa. Negativo, Phantom 6. El objetivo respira. Confirme. Confirme, Phantom 6. Lucrecia, confirme objetivo. Lucrecia. 1. La cabina de vigilancia es pequeña y oscura. Los tecnos se vuelven hacia la figura que entra con evidente gesto cansado. El día está resultando demencial, como casi todos en control. El silbido de los pistones de la puerta sella tras ellos la sinfonía caótica de sonidos del resto de la instalación. ¿Qué tenemos? Pregunta, frotándose los ojos. Mujer, raza negra, unos 35 años. Le resume con rapidez uno de los operadores. Es una mujer. Tiene un leve velo turbio en el cristalino de sus ojos. No aparece en la base de datos, señor. Ha debido extirparse el NTN. Genial. ¿Es una de esos locos naturalistas? No responde al perfil de un natural, señor. Desde el espejo de la cabina puede verse la sala de interrogación. En el centro de una habitación resplandeciente destaca la imagen de una mujer nervuda y fibrosa, de piel oscura y rasgos delicados en un gesto truncado. Parece tensa, pero no nerviosa ni incómoda. Su corte de pelo es guerrero, su piel atesora las huellas de una vida endurecida. Proyecta formación militar como si sobre ella hubiese un cartel publicitario, pero no guarda ni el más remoto parecido con los naturales. ¿Qué ha hecho? Tiroteo en el asylum, señor. Más de 20 muertos, 8 de ellos eran ángeles. Le informa el otro tecno. El informe se está descargando a su TPI. No puede evitar lanzar una mirada de asombro a la mujer de la sala antes de activar en su antebrazo la interfaz holográfica de la TPI. Las imágenes y datos del informe no tardan en aparecer. Le resulta imposible silenciar su sorpresa mientras discrimina información. Iba acompañada. Varón, blanco, unos 50 años. Añade la mujer. Tampoco la tenemos en la base de datos. La retienen en la sala 2.
En ese instante abre una imagen de dron del momento de la detención. El tipo es grande y robusto, cabello hasta los hombros y barba canosos. La intuición le dice que no se trata de ningún granjero. No ofrecieron resistencia al equipo de sombras que los detuvo. Mastica como si le costase encajar piezas. Se cocinan a media docena de ángeles en uno de sus feudos en el inframundo. Ni una sola víctima colateral, se deshacen de las armas y se esperan dócilmente a que los sombras los detengan. ¿De dónde coño ha salido esta gente y qué cojones son? ¿Alguien sabe por qué se liaron a tiros con los ángeles? 2 horas antes. Proximidades del Asylum. Nivel suelo. Los suburbios donde se levanta el Asylum son estrechos y decadentes, pero nunca oscuros. El bombardeo publicitario se amontona en cualquier espacio abierto hasta saturar los sentidos de luces, figuras y mensajes sugerentes. Se apila hacia arriba hasta donde la vista puede distinguir formas, creando un anárquico mosaico denso y pulsante donde quiera que se mire. Las calles se llenan de almas buscando la evasión. La actividad es frenética, la oferta desatada, promesas suspendidas en neón holográfico al alcance de todos los bolsillos, necesidades y moral. En medio de aquel vórtice de caos resplandeciente, ella parece esperar a alguien como una nota de silencio en el centro de un aullido. La figura de su compañero se recorta en una de las intersecciones y acaba llegando hasta ella. Sus ropas y lenguaje corporal los mimetiza entre el desorden que los envuelve. Nadie repara en ellos. 2 gotas más en aquel océano de decadencia. Llegas tarde, Duncan. Le recrimina a ella como bienvenida. Moverse en esta colonia es un infierno. Se excusa él. Toda la mercancía está colocada. Empiezan a pedir más, especialmente en los niveles superiores. Perfecto, justo a tiempo. Lanza un rápido vistazo a la colorida entrada del local al que piensan entrar. ¿Es ahí? Ella cabecea un gesto afirmativo. Estamos en territorio de Los Ángeles. Caín dice que este es uno de sus feudos en el distrito. Se dejan ver, pero operan a través de bandas de tráfico locales. Quizá hoy dupliquen su presencia, pero no andarán a la vista, así que vigila flancos y posiciones elevadas. La seguridad, por encima de la media para sus estándares. Nada que deba inquietarnos. Están a años luz de a lo que estamos acostumbrados. ¿Han picado el anzuelo?, suspira Duncan. ¿Repasamos el plan? Nos han citado para proponernos negocio. Apuesto que es una encerrona. Ella se frota la nariz con un movimiento rápido y mira a ambos lados de manera compulsiva antes de agachar la cabeza y acercarse a su socio. Entramos, dejamos que hablen, nos negamos a compartir el pastel, nos amenazan, abrimos fuego contra todo lo que se mueva y nos largamos. Tratemos de evitar daños colaterales. Tendré más dificultades para negociar si sacan a un puñado de civiles en bolsas de aquí. Duncan la mira con intensidad. Ella parece decidida y dispuesta. Le hace un gesto para que la siga, pero él la detiene posando su mano sobre el hombro. Vale la pena. Por un instante las cejas de la mujer se arrugan en una expresión de desconcierto. El riesgo, los muertos, ¿valen la pena? Ella se frena por unos breves segundos y aspira con profundidad. Parece perderse dentro de sí, rumiando emociones que no delata. Entonces eleva los ojos hacia el rostro intenso del hombre que la mira. Me deben un trozo de mí, asegura con nostalgia. Sin él estoy incompleta. Es injusto que te necesite a ti para rellenar mis vacíos. Me lo deben y pienso tomarlo, pero para llegar a eso debo arriesgar y pagar el precio. Su faz se distiende durante el instante en el que le roza la espesa barba canosa en una tierna caricia. Ya has hecho demasiado por mí. Entenderé que quieras alejarte a partir de este punto. Él le aparta la mano con calidez sin dejar de mirarla a sus ojos tostados. Tu padre era mi amigo, Laura.
Mi colega, no voy a dejar que su hija lleve este peso sola. Cuenta conmigo hasta el final. Gracias, Duncan. El veterano se rearma. Parece evidente que le incomodan los discursos sentimentales. Vamos a enseñarles el infierno a esos ángeles. 2. ¿Enlaces neuronales? ¿Están traficando con nanoestimulación neuronal? No es solo química neural, jefe. Parece ser que es todo un paquete virtual nuevo. Lleva semanas corriendo por todos los distritos, muy limpio y asequible. Tiene un enganche fácil y el chute de serotonina es espectacular. Nadie sabe de dónde ha salido. Lo llaman Atlas. ¿Atlas? La expresión en su rostro resulta explícita. ¿No es así como algunos de esos chiflados de la avanzada llaman a su tecnodios? Los operadores se miraron entre ellos con gesto de sorpresa. Es obvio que el detalle les había pasado desapercibido. La chica toma la iniciativa. Buscaré imágenes de dron de todos los accesos a la avanzada. Puede que Caín esté traficando con servidores no autorizados. Eso ha debido de enfadar a Los Ángeles. Explicaría el tiroteo. Los capuchas no tienen medios para diseñar nuevos contenidos de red. La GTIM debe de estar detrás. El oficial se frota el rostro desesperado. No tiene sentido. ¿Por qué Garrido iba a boicotearse a sí mismo y hacerle la cama a Los Ángeles? ¿Qué gana? ¿Un robo? El oficial mira con interés a su subordinado. Aquel entiende que le estaba invitando a desarrollar su teoría. Los desarrapados roban los diseños a Garrido y parte del mercado a Los Ángeles. ¿Qué consiguen con eso, aparte de una guerra de proporciones bíblicas? El oficial cabecea en negativas. Esos fanáticos son chatarreros, no soldados, digan lo que digan. Ya tienen una pugna abierta con Galán. ¿Qué ganarían rompiendo treguas con Garrido y Los Ángeles? Vuelve a llevarse las manos a los ojos. Pero lo peor es que ni siquiera puedo descartarlo. La operaria interrumpe el momento con una nueva información. Tenemos imágenes de nuestros sospechosos saliendo del vertedero. Podría haber una conexión con la gente de Caín. El oficial endereza su espalda resuelto e inspira con profundidad. Empecemos el interrogatorio. Estamos esperando a chequeo. Tienen un lío monumental ahí abajo. Aún no han enviado a nadie. Empezamos sin ellos. En la sala de interrogatorios, la luz que reflejan las paredes es tan intensa que incomoda a la vista. El único punto de referencia de Laura es el panel de plasma negro frente a ella y que la separa de la cabina. Sabe que la observan. El chasquido del interfono precede a una voz de hombre. ¿Puede oírme? Haga un gesto afirmativo si puede oírme. Los ojos de la detenida centran la mirada en el panel y solo ese gesto basta para confirmar la correcta comunicación. Con todo, ella cabecea con desgana y se incorpora sobre la incómoda silla. Está sujeta a ella con grilletes magnéticos, pero le han permitido cierta movilidad. Le habla el agente especial de control Aguirre. Voy a llevar su caso. Me gustaría poder llamarla por su nombre. Laura sonríe de medio lado y tuerce levemente el gesto. Menuda contrariedad, ¿no, agente? ¿No aparezco en su base de datos? Al otro lado del oscuro panel de plasma, Aguirre baja la cabeza mientras se muerde los labios. Tiene la paciencia justa para aguantar desplantes esta mañana. Voy a ahorrarnos los sarcasmos a ambos e iré al grano, dice, conteniendo el tono de su voz. El panorama es el siguiente. Tengo a una detenida sin identificar en posesión de tecnología de estimulación neuronal no registrada, a la que un centenar de testigos podrá identificar en una carnicería junto a 26 cadáveres. Solo la extracción ilegal de su nanotransmisor natal me bastaría para empapelarla y mandarla de una patada a la roca. Así que con franqueza, me importa una mierda su nombre. Pero a partir de ahora va a contestar a todas y cada una de mis preguntas o estará cavando su propia fosa antes de que acabe el día. ¿Me he expresado con claridad? La expresión sonriente de Laura no desaparece del todo cuando acomoda de nuevo su cuerpo en la silla. Inspira profundamente y alarga un silencio teatral.
Tiene razón, agente. ¿Qué desea saber? Desde el otro lado, Aguirre arquea las cejas y no puede evitar mirar a los tecnos que le acompañan, algo descolocado. Sería la primera vez que un sospechoso se convence tan rápido. Para empezar, un nombre al que poder dirigirme. Luego, ¿qué es exactamente el Atlas y cómo lo ha conseguido? ¿Tiene algo que ver con esos capuchas de la avanzada? Y tercero, que me explique qué ha pasado exactamente en el asilo, ni por qué tengo media docena de ángeles muertos. Soy consciente de que solo es un eslabón en una larga cadena. Deme nombres, algo tangible. Si colabora podríamos llegar a un acuerdo que le beneficie. Le recuerdo que estamos interrogando a su compañero en la sala de al lado. Esta oferta tiene fecha de caducidad. El lenguaje corporal de Laura hace pensar que está considerando seriamente la cooperación. Vuelve a haber un silencio que se alarga más de lo esperado. En la cabina de control todos aguardan una respuesta. Me parece curioso, agente, responde ella con voz templada después de su pausa, que haya pasado por alto una pregunta clave. Aguirre sigue expectante. Estaba seguro que la actitud cooperativa solo era teatro, pero le sorprende el giro que se atisba en aquella respuesta. No le culpo. La pregunta más determinante de todas está oculta bajo otras de aspecto mucho más interesante y útil. Quiere saber mi nombre, qué es el Atlas y cómo ha llegado a mis manos. Si Caín o la iglesia del Ragnarok tiene algo que ver y en qué punto se implican los ángeles. Si yo respondiese a esas preguntas sin antes advertirle de su error, le haría caer en una trampa. Porque cada vez que una de mis respuestas le haga creer que está más cerca de entender lo que ocurre, en realidad le estaré alejando lenta e inexorablemente de la posibilidad de encontrar la verdad. Estaría apagando la única vía de luz de la caverna donde usted ya está instalado sin saberlo. Aguirre deja de pulsar el conector que mantiene abierto el micrófono y masculla una maldición. El tono de su sospechosa le recuerda exageradamente a la de uno de esos iluminados del Ragnarok. Quizá no sea coincidencia que tenga encima de la mesa algo con el nombre por el que muchos de sus feligreses conocen a su tecnodios. No soporta cuando los sospechosos se creen más listos que ellos. Ese tono condescendiente, casi paternalista, le enferma. Pero por el momento habla, y a veces la mejor manera de llegar a la clave es justamente dejarles creer que tienen el control. Continúe, la anima, volviendo a activar la comunicación. ¿Qué pregunta es esa? Ella lo hace complacida. No me ha preguntado por qué ni yo ni mi compañero estamos registrados en su base de datos. Uno nunca hace suficientes preguntas, ¿verdad? Confirmar ese preciso dato no le ha parecido relevante. Da por sentado que nos hemos deshecho de nuestros identificadores. Cree tener la respuesta para esa pregunta, y le diré por qué. Porque, aunque no lo sepa, su mente le conduce inconscientemente a jugar bajo unas reglas preestablecidas. Salirse de ellas es incómodo. Implica verdades a las que en realidad su mente no quiere enfrentarse. Piénselo. Piense por un momento que yo le dijese que el motivo por el que no puede encontrarnos en su base de datos es porque nunca figuramos en ella. Esa respuesta tiene, sin duda, inferencias dramáticas, porque implicaría que mi socio y yo, desde niños, desde el instante casi de nacer, encontramos la manera de eludir el sistema. Y eso, usted sabe, solo habría podido hacerse en complicidad con el propio sistema. O lo que no sé es si para su mente es peor. La respuesta es simple. Hemos venido de más allá de estos muros. Usted, inconscientemente, prefiere no contemplar ninguna de esas posibilidades como real. Su mente elige dejarle en el terreno manejable. Por eso ha obviado la pregunta clave.
Aguirre golpeó el tablero de la cabina con ambas manos. Genial, está loca o juega al despiste para ganar tiempo. Chequeo puede confirmar lo que dice, propone uno de ellos. Aguirre se vuelve hacia él con gesto arrugado. ¿Y por qué no están aquí ya? Les renovaré una petición urgente, sugiere la Tecno, y se pone a trabajar en ello. 3. Distrito de la Avanzada. Accesos al vertedero. Hace 2 días. Laura tiene los ojos fijos en el coloso de hormigón que perimetra la avanzada. Inspira hondo y se deja acariciar por el cálido roce del viento que llega más allá de las dunas, desde el sur. Ese es uno de los pocos lugares donde puede verse el cielo cubierto por nubes marinas, matizadas con el rojo del atardecer. Le trae un olor familiar, colores y olores que despiertan huecos en su memoria, de otro tiempo, de lo que parece otra vida, una que no reconoce como suya, una en la que ella ni siquiera estaba segura de ser ella. Oye pasos a su espalda, pero no se mueve para mirar. Deja que la figura avance hasta colocarse a su lado, alto, enjuto, envuelto en el sudario con capucha que oculta su piel de ceniza. Caín es fácilmente reconocible. ¿Otra vez sola?, pregunta con su voz arenosa. Ella sigue sin volver la vista. Duncan está en la ciudad. Supervisa el terreno. Es bueno buscar un momento de calma antes de la tempestad. El silencio me aclara la mente. Caín la mira durante unos segundos y termina acompañando la mirada perdida de aquella mujer, fija en las moles de hormigón que los enjaulan. Ambos quedan allí en silencio durante un largo periodo de tiempo que se rompe cuando Caín comienza a desnudar pensamientos. Recuerdo el día que nos conocimos. También soplaba el viento de las dunas. Dice e inspira con intensidad. Se llena los pulmones de brisa árida y los vacía casi en un suspiro. Luego tuerce la mirada hacia ella. Tengo la sensación de estar asistiendo al epílogo de algo que empezó aquel día. Aquel día debía volarte la tapa de los sesos, confiesa ella, sin trascendencia. Pero no lo hiciste, y eso me regaló una segunda oportunidad. Estoy en deuda contigo. Casi acabo matándote en cualquier caso, reconoce, y en esta ocasión sí le entrecruza la mirada. Tu imagen a través del escudo, como si pudieses verme a kilómetros de distancia, desató algo en mi cerebro. Trajo de vuelta algo que no debería de estar allí, pero que me pertenecía. Tú me hiciste dar el primer paso para salir de las sombras. Soy yo quien está en deuda. Y sin embargo, vuelvo aquí y pido que arriesgues vidas para cubrirme. Es Caín, ahora, quien regresa la mirada al frente. Llevas persiguiendo esa sombra desde que te conozco. No te preocupes por nosotros, puedo cubrir nuestras huellas. Mis chicos ya han colocado tu mercancía en las calles. Los ángeles no tardarán en dar muestras de interés. Si quieres escalar esa montaña, necesitas una muestra de fuerza y algunas cabezas en el suelo. Te estoy poniendo en riesgo, Caín. Podríamos desatar una guerra contra los tuyos con esto. No creas que no lo sé. ¿No temes que te estalle en la cara? Aquí nunca se deja de estar en guerra, pero si tiran de los hilos correctos, encontrarán a enlaces de Galán como responsables. Me he ocupado de que parezca que ese mierda egomaníaco está detrás de todo y que pretende implicarme para ganar ventaja sobre el vertedero. A todos les resultará mucho más verosímil pensar eso que creer que los parias de la avanzada somos los verdaderos responsables. Galán tiene los medios, la ambición y la soberbia necesaria para planificar algo así. A nadie se le escapará que gana mucho más que nosotros. Irán a por él. Confía en mí. Han llegado los de chequeo. Joder, ya era hora. Que pasen. Laura escucha cómo la puerta neumática tras ella se abre. Una técnico de rostro circunspecto pronto aparece por uno de sus flancos.
Vamos a proceder a hacerle un escaneo profundo. Escucha la voz de Aguirre por el interfono. Procure no moverse. Resulta una mera cordialidad. Enseguida nota como los magnetos de su silla se activan a plena potencia y la clavan en el sitio como si estuviese sentada en una centrifugadora espacial. La técnico acaba los ajustes y comienza a bañarla con los haces de láser verde del escáner. Los datos son pasados a tiempo real a las consolas de la cabina de interrogatorios. Todos los ojos están en las pantallas de datos, diagramas e imágenes de la tomografía. ¿Está viendo eso, jefe? Quiere confirmar uno de los tecnos. Lo veo, joder. En mi vida he visto tal nivel de hibridación. ¿Dónde se ha hecho eso? ¿Y cuánto puede costar una cirugía así? Pregunta la mujer. Aquí no, está claro, sentencia Aguirre. Esa mujer es casi una máquina viviente. Agente Aguirre. La llamada viene desde el interfono. Sé perfectamente lo que está pensando en este momento. Aguirre levanta la mirada para verla a través del plasma. Sonríe con suficiencia a pesar de estar clavada a la silla y sometida al muestreo. Esa actitud arrogante le llena de bilis, pero lo que dice le supone un mazazo al ego. Piensa que esto le supera, que debería hacer algunas llamadas a sus superiores. Tiene razón, agente. Esto le supera. Y quisiera evitarle el trabajo. Puedo decirle exactamente a quién debería usted llamar. Ahórrese los intermediarios. Llame directamente a la alcaldía y dígale a Vargas que un fantasma ha venido a verle. Nombre en clave: Lucrecia. 4. Distrito de la Avanzada. Dependencias privadas de Caín. Hace un mes. Caín se revuelve nervioso. Se levanta, lleva las manos a su boca, se sienta solo para volver a levantar. Para volverse a levantar. El impacto de la conversación le ha afectado visiblemente. No puede sorprenderte, Caín. Lo sabías. En el fondo siempre lo has sabido. Le dice a aquella que una vez conoció como Lucrecia. Dijiste que uno de los motivos de tu destierro fue hacer demasiadas preguntas. Pero ya ves que la voz de mi interior tenía razón y nunca hacemos demasiadas preguntas. Caín tiene los ojos muy abiertos y vuelve a colocarse frente a ella. Entonces, tú podrías ser nuestro heraldo. Contigo, aquí, Vania. Vania está loca, Caín. Asúmelo. Su mente está dañada. Teje su pseudoreligión a través de fragmentos de la realidad, adulterados y malentendidos. El Atlas existe, Caín, y está ahí fuera. En algún momento, es cierto, su influjo tirará abajo este lugar. Es inevitable, pero no en el modo y forma en el que Vania lo predica a vuestra gente y vuestra gente lo cree y espera. ¿Quieres ayudar a esas pobres almas? Sácalas de esta cloaca, condúcelas hasta el Atlas. Vania nunca lo hará. Si juegas bajo sus reglas, os devorará a todos. Hay un instante de silencio. Te ofrezco regresar con nosotros, si quieres. Caín duda. No soy ningún Mesías y no he venido para iluminar a nadie, Caín. Cada cual debe hacerse sus preguntas, las preguntas correctas, y tener el valor de salir a buscar las respuestas. El conocimiento es la salvación y perseguirlo debe responder a un deseo e impulso personal. Mi objetivo aquí es mucho más humilde y egoísta, pero puedo darte algo. Lucrecia saca un objeto de uno de sus bolsillos de su chaleco y lo pone en la mano de Caín. ¿Qué es esto? La chispa, el destello. Respuestas a preguntas que nadie se ha formulado aquí. El primer desgarro del telón de fondo, las dudas. Dudar de lo que hasta ayer era incuestionable es el principio que acaba derribando el mito. Aquí están todas las dudas. Aquí puede estar el inicio que buscas, si quieres usarlo. Puedo ayudarlos a dudar,
Solo eso. Pero podría ser suficiente para muchos. Esta es la codificación madre. Hemos traído todo un cargamento, pero el resto está sobreencriptado. Lo haremos pasar por neuroestimuladores de contenido lúdico, tecnodroga, que confío en que puedas ayudarme a distribuir, especialmente en los niveles altos, pero debe filtrarse también en suburbios y mercado negro. ¿Para qué necesitas recodificarlo y hacerlo pasar como simple placebo sensorial? Porque es mi seguro de vida, Caín. ¿Perdona? Creo que acabo de perderme algún detalle. Laura suspira. Es cierto, demasiada información y demasiado deprisa. Siempre quedan lagunas. Necesito encontrar a alguien en esta ciudad y pedirle algo que primero negará que existe y luego no me querrá dar. Mi presencia aquí será una amenaza para él. Lo que te he dado le retendrá de dañarme. Una vez que yo consiga lo mío, eres libre de liberar el encriptado si quieres. Pero te lo advierto, si lo haces será como detonar una cabeza nuclear en el centro de Neo-F. No habrá vuelta atrás. Y Vania lo considerará una herejía. Caín parece sopesar alternativas, mirando en silencio aquello que su mano sostiene. Parpadea y pregunta. ¿A quién buscas? Tengo un nombre clavado en la cabeza. Vargas. Un militar de alto rango. Él tiene lo que quiero. No me preguntes por qué lo sé. ¿Vargas? ¿Dionisio Vargas? Si hablamos del mismo Vargas, es el alcalde ahora, el hombre más poderoso de esta colonia. Llegar hasta él no va a ser fácil. ¿Qué tiene ese cabrón para arriesgarte tanto por él? A mi padre. No la ha citado en la alcaldía. Dionisio Vargas la manda llevar a su propia mansión en el nivel del cielo. O muy seguro de su posición está, o tiene muchos secretos que ocultar de los ojos públicos. Laura supone que las dos opciones son correctas. Los jardines que preceden la entrada se cuajan de hombres armados y en formación. El alcalde quiere una muestra de fuerza, un mensaje explícito que le advierta que él tiene el control. Por eso ha desplegado bien a la vista a toda su guardia pretoriana. Hay un reguero de ellos hasta la misma puerta de su despacho en la lujosa mansión donde vive, por encima de las cabezas de toda la ciudad. Disciplinados, eficientes y leales a un solo hombre, el cuerpo de técnicos son el brazo derecho armado de la alcaldía. Le impresionarían, pero ella formaba parte del oscuro brazo izquierdo. Sigue esposada con grillos magnéticos que sujetan sus muñecas a su cinturón y apenas le permiten despegar los pies para caminar, por lo que requiere de asistencia para no eternizar su llegada al despacho. Dentro la espera Vargas. El hombre que la recibe apenas se parece al de sus recuerdos. Ha perdido pelo, pero sigue despidiendo ese aire rapaz y la postura marcial. La espera sentado en un cómodo sillón alto de lujoso diseño, casi un trono. Ella no puede evitar verlo así. Aquel hombre que sigue enjuto y de mirada severa hace un gesto a sus pretorianos para que los dejen a solas. Los técnicos obedecen y se marchan. Ambos se mantienen la mirada en silencio durante más tiempo del necesario. Se estudian, se observan, se recuerdan y rescatan de la memoria el uno al otro. En realidad ambos se temen y ambos se respetan. No saben qué esperar del otro y eso evita romper el hielo con fanfarronadas y alardes. Vargas sabe que debe iniciar él la conversación y decide levantarse. Es en ese momento cuando ella descubre que va armado con un halcón, una pistola de gran potencia. Él no hace nada para disimularlo. De hecho, comienza sus palabras mientras ajusta la máxima intensidad de disparo. Lucrecia, Lucrecia. Reconozco que no pensé jamás en volver a verte.
Tu presencia aquí, después de tantos años, resulta tan inquietante y perturbadora como tu repentina desaparición. Acaba el calibrado y relaja el brazo con el arma. Despacio comienza a caminar para separarse del panel del escritorio recio y en madera, al viejo estilo, todo un lujo. En toda historia del cuerpo de fantasmas, tienes el dudoso privilegio de ser la única desertora. No se puede desertar de un cuerpo que no existe, señor. Vargas sonríe, cazado. Cierto, pero eso tiene un lado positivo. Podemos ahorrarnos toneladas de papeleo en tu juicio, ¿no crees? Y la pistola acaba apuntando a su cabeza. Laura no se siente amenazada. Si me quisiera muerta, no habría salido viva de los calabozos. Pero le puede la curiosidad, señor. Le puede la necesidad de saber por qué he vuelto, ¿no es cierto? No puedo imaginarme ni un solo motivo por el que hayas podido regresar que no implique joderme, Lucrecia. Y ya me jodiste desobedeciendo una orden directa, incumpliendo tu deber. Mientras habla, Vargas aprieta la mandíbula y tensa la mano que sujeta el arma. Pero tienes razón, y me muero por preguntarte, ¿qué cojones haces aquí? Le grita, agitando el arma ante su cara. Ella aguanta y mantiene la compostura. El tono de voz de aquella mujer tiene un empaque demoledor. ¿Me tiene miedo, señor?, insinúa, moviendo los ojos hacia la pistola que la apunta. Llevo esposas de gravedad ajustadas a 12G. Me interesa antes arrancarme las manos que tratar de despegarlas de mi cintura. Vargas capta la sutileza que resulta tan palmaria que casi es humillante. Baja su amenaza, pero no se deshace del arma. ¿Qué has venido a buscar, Lucrecia? Ella responde sin vacilar. A mi padre. Él queda un instante en silencio, como congelado. Luego libera su tensión con un gesto de desconcierto en su rostro, como si hubiese entendido mal. Termina con una risa espasmódica. ¿En serio? ¿Has vuelto después de 15 años para eso? Dime que no es cierto porque has perdido el tiempo. Tu padre está muerto, querida. Has hecho un largo viaje para nada. Lo sé. Y no parece extrañarte que pregunte por él. Entonces, Dionisio Vargas comienza a atisbar el verdadero dilema instintivamente. Da 2 pasos hacia atrás. No debería recordar que tenía un padre muerto, ¿no es cierto? No debería recordar, porque mi memoria fue reseteada en el momento en el que ingresé en el cuerpo de fantasmas. Y mucho menos saber que esas memorias se archivan y guardan. Pero lo hago, señor. Recuerdo. Alguien no hizo bien su trabajo. Se apresuró demasiado, hubo un error inesperado. ¿Quién sabe? La cuestión es que dejaron hilos de recuerdo en mi memoria. Fragmentos recurrentes que aparecían como visiones, sueños o frases aisladas. No fui capaz de darles una conexión hasta aquel día, señor. El día en el que aquel hombre me miró a 3 kilómetros de distancia a través del escut de mi MK. Algo saltó en mi cabeza. Lucrecia miraba intensamente a los ojos de aquel antiguo oficial que ahora era alcalde. ¿Sabe cómo es el día a día de alguien sin recuerdo de su pasado, señor? Yo se lo diré, monótono, sin preguntas. Te levantas en un lugar desolado sin preguntarte cómo has llegado hasta allí ni por qué. Tampoco importa, porque han extirpado de ti cualquier razón para hacerte esa pregunta. Aquel día eso se truncó y las preguntas afloraron. ¿Y sabe qué? Quise conocer las respuestas. Ahora las tengo. Y noto por la tensión en sus ojos que eso le incomoda. Sé perfectamente la razón de su incomodidad. No se preocupe, alcalde. Solo busco que me devuelva a mi padre. Está vivo en esos recuerdos que me extirparon, en el que guarda en algún lugar de ese monstruo de múltiples niveles levantado sobre una mentira.
No sé a lo que te refieres, pero no puedo hacer tal cosa, Lucrecia. No sé dónde has estado, dónde has sacado esa idea, pero no es cierta. Nunca hubo tal borrado de memoria. La soledad, la radiación debió afectarte. Y has construido toda una fantasía en torno a algo que no existe. Los ojos de Lucrecia se vuelven hacia el impresionante ventanal que domina el espacio con la soberbia vista de la colonia bajo él. Es increíble el tamaño de esta ciudad, alcalde. Debe usted estar muy orgulloso de ella. Me pregunto si alguno de sus habitantes alguna vez, cuando mira la silueta de este titán en mitad de la nada, se hace las preguntas debidas y cuestiona ¿de dónde ha salido todo esto? ¿O cómo se sostiene en pie? Imagino que no puede. Despega la mirada de la impresionante vista y la regresa a Vargas con media sonrisa. El conocimiento es como una escalera. Si destruimos los escalones iniciales es imposible acceder a los de arriba. Supongo que simplemente no conciben otro mundo fuera de las claves que dominan su realidad. Una realidad de la que les resulta fácil evadirse, dicho sea de paso. Inmejorable caldo de cultivo para una sociedad encerrada en cuatro paredes, imposibilitada a cuestionar. Me pregunto cuántos de sus ciudadanos se cuestionan el origen de la tecnología que tan ávidamente consumen y que rodea sus vidas. ¿Cómo han podido levantarse los infinitos niveles en altura de esta ciudad que tan dramáticamente separa unos de otros? ¿De dónde saca Neo-F los metales pesados, el oro y otros superconductores para la tecnología que supuestamente fabrica? Las aleaciones, los minerales necesarios, los químicos complejos que intervienen en su industria hipertecnológica a todos los niveles. Si todo lo que hay ahí fuera es un erial. Y no me hable del reciclaje, porque el reciclaje tiene un límite impuesto, aunque le haya servido de excusa hasta la fecha. Imagino que ninguno de ellos conoce un principio básico. El nivel de industrialización y tecnología del ser humano está limitado por el territorio que controla y los recursos que se encuentran en él. Y basta mirar alrededor para saber que es imposible construir y mantener una colonia como esta solo con los recursos de su alrededor. El aislamiento puede permitir la supervivencia, pero nunca el desarrollo ni el crecimiento. Y está claro que Neo-F ha crecido. Pero aquí nadie se lo pregunta, ¿verdad? Porque este lugar se oculta bajo una cúpula de ignorancia desde casi el final del ciclo de guerras. Alguien, en el lugar en el que usted se sienta, hace mucho tiempo, comprendió que limitando la información aumentaba el influjo de su control y poder. Y no le culpo, alcalde. Usted, señor, solo es heredero de un trono muy cómodo, levantado sobre una mentira impuesta, asumida por todos. No es el responsable de esto, solo su beneficiario actual. Y usted y 2 o 3 elegidos más, ¿no es cierto? Una colonia no solo necesita alimento transgénico de las granjas, señor. Para fabricar todo lo necesario para sostener Neo-F se necesita algo que se niega sistemáticamente que exista, como acaba de hacer usted ahora mismo en mi caso. Intercambio, comercio, rutas de mercado, contacto con otras colonias. Un comercio y unas rutas que la alcaldía y sus allegados conocen bien, controlan y se esfuerzan sistemáticamente por negar a todos. Si negamos lo bastante fuerte y alto, la mentira empieza a ser verdad. Las murallas de Neo-F no están para evitar lo que de fuera nos amenace, porque en teoría no hay nada ahí fuera, sino para que los de adentro no tengan contacto con el exterior y su ingenua ignorancia siga intacta. Por eso existe el cuerpo de fantasmas, un cuerpo de élite, sin pasado ni vínculos, dependiente de la alcaldía, cuya existencia solo ella conoce. Perimetrábamos el territorio y abatíamos a cualquiera que se acercase a nosotros, pero especialmente evitábamos que cualquier desterrado pudiese regresar. Por eso que dejara vivo a mi objetivo le resultaba tan arriesgado. No puedo imaginar su cara cuando Caín regresó del exilio en el desierto cual profeta bíblico, acompañado nada menos que de una vidente. ¿Qué habría visto? ¿Qué podría contar? Sin embargo, su miedo se disipó pronto
Caín nunca abandonó el desierto, y Vania está tan perturbada y su mensaje es tan críptico que nadie podría entresacar la verdad que habitaba en su fondo. La llegada del Atlas, ese dios tecnificado que levantaría una nueva sociedad de estas ruinas, una sociedad unida en una meta común, el avance de la humanidad, como un solo cuerpo sin fisuras. Nadie sería capaz de ver ahí la verdad, que Atlas ya está aquí, y no es un dios, ni siquiera es un individuo. Atlas es un lugar. Muy lejos, hacia el norte, a cientos de días de viaje, en un valle cerrado por montañas, excavado bajo la tierra, yace y sigue activo. Yo estuve allí. Los feligreses de Vania hablarían de un templo, pero es algo mucho más impresionante. Atlas formaba parte de la máquina más grande jamás construida por el hombre. El gran colisionador le llamaban, un enclave subterráneo en el que las mentes más brillantes de la humanidad quedaron refugiadas durante el ciclo de guerras, sobrevivieron y mantuvieron sus experimentos, trabajos e investigaciones. Generaciones de científicos del más alto nivel han permanecido allí desde entonces. Tras la gran devastación, comenzaron a exportar sus conocimientos. Toda la tecnología que existe se recuperó, generó o teorizó en algún momento allí. Superaron sus propias fronteras y crecieron. Conectaron con otras comunidades aisladas y se extendieron. Hemos evolucionado. El mundo ahí fuera no se parece en nada a lo que existe aquí dentro. El mundo es liderado hoy día no por burócratas y políticos, señor, sino por hombres hambrientos de saber que invierten sus esfuerzos en hacer avanzar a la especie humana a un nuevo nivel. El nivel que yo represento. La hibridación total con la inteligencia artificial y la máquina. Ha cambiado tanto, señor, que le costaría reconocerlo. Pero ese mundo nuevo amenaza la mentira que mantiene viva y fraccionada a Neo-F. Y con ella a los que se benefician de eso. La pistola apunta a la frente. Y tú has venido a liberarlos de su yugo, deduce. Se equivoca, señor. He venido a por el recuerdo de mi padre, que habita en estos recuerdos, en los recuerdos que perdí, que usted tiene por mucho que lo niegue. No busco ser ni el Mesías ni el mártir. Deme lo que le pido y me marcharé por donde vine. ¿Y qué me impide volarte la cabeza ahora mismo y cerrar de una vez el problema? No soy ninguna estúpida, señor. Supongo que sabe que hace semanas que corre por la colonia un nuevo estimulador neuronal con contenidos virtuales y sin apenas ruido. En realidad, es un entorno pantalla de un mensaje que mostrará lo que realmente existe más allá de estas fronteras. El desencriptador se activará automáticamente si mi corazón deja de latir y mandará un mensaje neuronal a cuantos lo consuman o hayan consumido. Y ha hecho furor entre los niveles altos, debo decir. ¿Qué hará cuando sus élites, aquellos que le sostienen, comprendan que están siendo estafados? ¿Qué respuestas dará a las preguntas incómodas de los que ahora le apoyan? ¿Cuándo comprendan que son tan felizmente engañados como los pobres diablos que viven bajo ellos? Los benefactores no encajarán bien saberse títeres. Si me da lo que le pido y mi corazón sigue latiendo, podrá mantener su mascarada algún tiempo más. Y sé que ha visto mis tomografías, sabe que mi corazón puede latir casi indefinidamente. La marea acabará alcanzando este lugar. Se lo llevará por delante, quizá en 1 año o en 10. Con suerte, puede que no llegue a verlo. Pero apriete ese gatillo y puedo asegurarle, señor, que nada volverá a ser como hasta ayer. Así que tiene 2 opciones. Me da lo que busco y alargamos esta farsa. Al menos un acto más. O se arriesga y dispara. Usted decide. La pistola volvió a pegarse a la frente, pero en los ojos anidaba la duda. Quinto. Inmediaciones de Neo-F. Hace 30 años. Epílogo. Papá, ¿qué es esa luz? Es la voz de una niña. Esa luz
indica una concentración anormal de emisiones en esta zona. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que quizá estemos cerca de hallar algo esta vez. ¿Por qué? Porque este tipo de concentración de emisiones y gases no se da por sí sola en la naturaleza. Indica actividad humana. Una colonia quizá. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo, cielo. La pequeña Laura observa cómo su padre detiene el vehículo sin dejar de repasar notas y comprobar datos en su terminal. Parece muy ocupado. Le asalta una nueva duda, pero se refrena. No quiere resultar molesta. Sin embargo, le angustia la incertidumbre y se arma de valor. Papá, ¿estás enfadado conmigo? ¿Es porque pregunto demasiado? Su padre se gira y le sonríe. No, Laura, admite con un gesto desenfadado. No estoy molesto, solo ocupado. Y no haces demasiadas preguntas, cariño. El ser humano nunca hace demasiadas preguntas, de hecho. Preguntar delata curiosidad, y esta es el primer paso para el conocimiento. Hacernos preguntas fue lo que nos motivó a salir de la caverna, a mirar qué había al otro lado del valle. Nos llevó a investigar y a explorar. A base de investigación y exploración, nuestra especie pasó de las ramas de los árboles a extender una civilización por todos los rincones del planeta. La curiosidad nos motiva, la duda nos define y las preguntas correctas pueden transformarlo todo, incluso lo que creemos imposible. Nunca lo olvides. Algún día, una única pregunta podría transformar tu vida. La pequeña Laura mira a su padre con fascinación. Es el hombre más inteligente del mundo para ella. Le profesa una admiración casi divina. Un pequeño parche cosido en la pechera de sus ropas de trabajo le llama la atención. Lo ha visto ahí desde siempre, pero esta es la primera vez que se fija en él. Bajo las letras de su apellido puede verse claramente LHC, equipo Atlas. No lo olvidaré, papá, te lo prometo. No podía imaginar que aquellas serían las últimas palabras de su padre, pero olvidaría sentir la sangre en su rostro antes de escuchar el disparo que le mató. Olvidaría los momentos de pánico y ansiedad, o cómo después de un tiempo que se hizo interminable, arrodillada junto al cadáver que se desangraba, aquel lugar yermo y árido lleno de vehículos, se llenó de vehículos militares. Olvidó al soldado que le dio la mano para ayudarla y que la llevó hasta aquella inmensa colonia que su padre sospechaba que existía y cuya búsqueda le costó la vida. Lo olvidó todo, salvo la promesa de volver a recordar. Y fin. Pum. Bueno. Voy a pasaros a una escena más. Voy a pasaros a la pantalla completa directamente. Ok, espero que haya ido todo bien porque no he visto nada. No he visto chat, no he visto nada. Wow, gracias. Gracias, cronista. Me alegra, de verdad. Ah, y Isis Puppeteer, creo que no nos conocemos. O vienes con un nick nuevo. Me alegra que hayas llegado, aunque hayas llegado a la mitad. El vídeo quedará grabado si alguien quiere volver a repasarlo, o trataré de hacer un corte solo con el relato. Ah, para mí es intenso, para mí ha sido uno de los relatos más intensos que escribí. Es un relato que me sigue resultando intenso de leer. Hacía mucho tiempo que no lo leía. Y bueno, fuera de los aspectos técnicos, habéis visto, ¿no? Un poco esa secuencia hacia atrás, tipo Memento. eh,
Y has entrado hace poco a Flor de Jade, quiere decir que has empezado la saga hace poco. Este relato no es un relato que forme parte de la Flor de Jade, es un relato que formaba parte de una antología que se hizo en las jornadas de Fuenlabrada. Creo que no me hagáis mucho caso, pero 2015, 2016, probablemente 2016, 2017 en Fuenlabrada. Se nos puso un reto a los autores, básicamente. Se nos creó un contexto que es el de Neo Fuenlabrada, en una distopía, bla, 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 con muchos elementos. Los personajes, la mayoría de los personajes, salvo Lucrecia, que es el personaje principal, que sí es de creación mía, yo lo que tuve que hacer fue adaptar sus historias y sus... Gracias, me has conocido justo aquí en Twitch. Me alegro un montón de que eso esté pasando, la verdad. Bueno, pues lo de hoy ha sido una lectura, ha sido un poco una cosa especial, en realidad. Porque, ya os digo, recordé este relato, recordé que el relato es prácticamente inédito, porque solamente la antología se publicó como regalo para los asistentes del evento, de las jornadas de Fuenlabrada distópica. Y entonces, pues no sé, habrá un centenar, dos centenares, 500, no sé, 700 como mucho. No lo creo, ¿no? No creo que pasan de 350 o 400, no lo creo, ¿vale? Y además el de Fuenlabrada distópica, yo tuve que recortarlo un poquito. En esta versión, que la he encontrado, bueno, la ha encontrado Estela, que es la maga de esto, en esta versión es la versión extendida, diríamos, es la versión de la cual yo luego recorté, hice y mandé el relato y que quedó, evidentemente, un poquito más capado, ¿no? Hay una intencionalidad, ya sabéis, creo que los que estáis en el bloque de oscuridad dentro de Flor de Jade, en los bloques finales, eh, no debería recortar. Bien, yo creo que sois masoquistas, ¿eh? O sea, yo me alucino con vosotros, siempre digo, tengo los mejores lectores del mundo. Son los más pacientes, son los más generosos, pero sois los más masoquistas también. Me viene bien. Porque es cierto, a mí no me gusta recortar. A ver, siempre algo se pule y se recorta, ¿no? Pero es eso porque se contiene, yo creo que es lo que decía, quienes estáis ya en las fases finales de oscuridad, las fases finales de Flor de Jade, empecéis a ver cuáles son los mambos de este autor, ¿no? Dónde se mezclan, cuáles son las líneas básicas. Estuvo bárbaro, dice Albino. Se te fue... se te fue a ti el internet o se me fue a mí. Eh, en cualquier caso, insisto, voy a dejar, como todos, o sea, no es que esté haciendo algo especial con esta sesión, de este especial viernes. Están todos grabados. Este quedará grabado. Si alguien ha pasado algo por ahí, ¿sabes? O llegó tarde, no ha visto el principio, no ha visto el final, o cualquier historia. Aquí lo dejo para que lo veáis, lo tengáis, porque ha sido la manera más fácil, más rápida que a mí se me ha ocurrido de poder compartir el relato. Eh, y la cuestión es que, bueno, igual terminamos incluyéndolo o bien como un añadido en Los Ángulos Muertos, que es el pequeño recopilatorio de textos dispares prácticamente desde que empecé a escribir, o o en algún otro lugar, no sé, ya veré. Porque es un relato que me gusta mucho, en realidad. Es un relato que me gusta mucho, que disfruté muchísimo escribiendo, que fue un reto muy interesante.
tanto por amoldarme al universo que habían planteado desde la organización, que por cierto quisiera saludar desde aquí a Abel Murillo y a todo el equipo que estuvo con él diseñando esas magníficas jornadas de Fuenlabrada que se dilataron durante casi una década, quiero decir, y empezaron siendo algo muy pequeñito y muy modesto y terminaron siendo un punto de referencia interesantísimo en Comunidad de Madrid, desde luego, y no es fácil competir con las cosas que hace Madrid Capital. Un salón del cómic bestia y ellos lo hicieron, ellos propusieron una alternativa súper interesante, ya sea por el marco que nos ofrecieron como por las grietas que yo le vi a ese marco, que ya digo que fui yo, es el tipo de escritor que yo soy, es el que ve esas cosas. Y bueno, pues eso, quería compartirlo con vosotros. Ya sabéis que a mí me gusta compartir mi trabajo con mi voz, de ahí también que el formato audiolibro lo grabé yo, era una de las razones de peso para hacerlo. Así que bueno, pues me siento muy, muy feliz porque la verdad no, no he tenido absolutamente ninguna conciencia, no sé si ha entrado, si ha salido, si ha habido comentarios, si nada, pero, y esto me vais a permitir la pequeña brizna de arrogancia, si la audiencia está en silencio es porque una de dos es lo que decía antes, o no hay nadie o están absolutamente metidos en lo que estás haciendo, ¿no? Tu relato los tiene atrapados. Entonces quiero pensar que ha sido eso, ¿no? La historia ha funcionado, el pequeño relato ha funcionado y me alegra muchísimo haber podido compartir esto absolutamente en directo, que es una de las magias que tiene esta plataforma, ¿no? Poder hacer que el contacto sea absolutamente directo, instantáneo, aunque estemos en el otro lado del mundo. Gracias, gracias, Albino. Gracias. A ver, es muy gratificante escucharos decir eso, porque es esa pequeña parte de showman que retengo en mi interior, se nutre mucho con esto. Es pequeño regalo para mí también, el poder hacer esto, porque me gusta compartirlo y qué mejor que poder compartirlo con lectores, ¿no? Ofrecer una brizna de tu trabajo que probablemente se ha quedado en un rinconcito, ¿no? Porque bueno, no había manera de darle mucha más difusión, ¿no? Yo no soy de escribir para este tipo o sea, para antologías y este tipo de cosas. No suele gustarme. En esta ocasión, primero por la deferencia de la invitación a las jornadas y tal, y luego porque, bueno, pues mucha de la gente que lo organizaba yo había tenido la oportunidad de conocerlos en persona y les tengo mucho cariño, el trabajo que tienen, y lo hice. Pero es eso. Ah, hay vientito. Vale, no lo he puesto antes porque probablemente se iba a meter en el micro con la lectura. Esto es rarísimo. Chicos, estamos, o sea, temperaturas nocturnas están ya en 32, 33 grados por la noche. O sea, esto es de locos. Así que estoy absolutamente encerrado. Lo raro es que no me haya puesto a sudar. Sí se ve algo, ¿no? Brillante es mi sudor. Sí, voy a abrir, gracias. Oh, sonido de las hojas y los árboles. Ah, sí. Reina Lenina, Helgaru. Helgaru. Muchísimas gracias por aparecer.
Pues en realidad, después de la lectura, yo no tenía absolutamente nada más preparado. Quiero decir, a partir de aquí, seguir o no es cosa vuestra. Mm, un segundín que estoy mirando una cosita. Aquí, demonios, vale. Es que, a ver, me he equivocado. Ahora, aquí. Lo dicho, a partir de este momento yo tenía pensamiento, sé que, bueno, meter ahora taller de escenas sería una bestia. Y a partir de ahora sí, 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 yo te entiendo. Aquí en esta casa te entendemos muy bien, no sabes cómo. La cuestión es esa, yo no tenía absolutamente nada preparado. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere proponer algo al hilo de la lectura, al hilo de la naturaleza del relato, si lo que sea, eh, gracias, gracias, de verdad, se agradece muchísimo, se aprecia una barbaridad. Gracias. Pues es eso, me vais a permitir que tengo la boca sequísima. A ver, aquí no se disculpa nadie. Aquí no pasa nada. No pasa nada por no venir, no pasa nada por venir tarde, no pasa nada por irse antes. Es decir, este canal es el canal de un escritor que quiere dejar una ventana abierta a su trabajo y que por las tardes, como es un fricazo y lleva siendo un fricazo desde que tiene 14 años, y también juega de una manera muy particular y muy suya, pues también ha querido dejar eso abierto. Este canal no mira los números, ni está pendiente de si la gente falla o no falla, o viene o no viene, cuando se va. Es decir, yo digo lo de siempre, desde las cruzadas, sí, 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 sí. Eh, no soy tan mayor, joder. En fin, quiero decir que esto, en serio, no tenéis que excusaros. Quiero que disfrutéis el día que queráis, a la hora que queráis, desde el momento que queráis. Que además, eh, yo dejo los vídeos, y los dejo todos. Si soy un animal, si hago destacado del vídeo prácticamente entero, lo único que hago es recortar los momentitos donde salgo y tal, y los guardo todos. Es decir, que ahora has pillado lo de las cruzadas, ¿no? Sí, mi mujer es así de troll. Mi mujer es así de troll. Y, y es eso, ¿no? Aquí la idea es compartir lo que hago, en mi faceta como escritor, en mi faceta de ser humano, que juega al ordenador y que crea historias en su cabeza, que yo lo he dicho más de una vez, ¿no? Es decir, las historias, cuando juego, las historias están en mi cabeza, y voy creando esa historia que tiene una narrativa y tal y cual. Yo ahora lo que hago es compartirlo, ¿no? Sí, que podrías, que podrías haberlo dicho, podrías haber mencionado. Sí, César y yo íntimos, de verdad. Y no mucho más. Entonces, pues es eso. Tengo espectadores que han estado una etapa muy a piñón, luego han dejado un tiempo, luego han vuelto. Es decir, que yo de verdad que ese tipo de cosas, yo agradezco a la gente que está en el momento que está. Y para esa gente, sean uno, 200 nunca ha habido, todos juntos, que yo sepa, pero el número no me importa. Intento, bueno, pues ofrecer lo que hay, que lo que hay es lo que veis. Que quien me conoce de verdad sabe que aquí imposto poco, imposto poco.
Así que bueno, espero que os haya molado entonces la narración. Me queda claro por vuestros comentarios que sí, que os haya molado el relato, lo que es el contenido del relato, la lectura. Y bueno, y al final es eso, mi trabajo. Pregunta. ¿Preguntas tú o ha habido una pregunta de alguien que me he saltado? Albino, ¿qué ha preguntado? No me he dado cuenta. Ay, vale, dice, ¿alguna vez el escribir le ha sacado canas verdes? Me parece imposible escribir con tanta fluidez y sin poder y poder sin algún dolorcito de cabeza. Sí, a ver. El, esta... Sí, no te preocupes. Aquí, aquí nadie hace una pregunta desubicada, aquí nadie hace una pregunta fuera de lugar. Eh, el mundo, esta es una de las razones por las que abrí el canal. El mundo del escritor es un mundo que en realidad se desconoce, no se sabe cuál es el día a día. Está muy romantizado en muchas cosas, en otros aspectos no se conoce absolutamente nada, ¿no? Tiene momentos maravillosos, porque el placer de crear algo de cero solo lo sabe un creador. Es decir, lo sabe un dibujante, un músico, lo sabe gente que se enfrenta, diríamos, al papel en blanco. Entonces, crear una historia o crear un personaje o crear... es y que luego lo puedas compartir y ver el feedback, eso es un yo digo siempre que tengo el mejor trabajo del mundo, pero es sufrido. Es decir, la página se pelea al día a día. Por eso las sesiones de la mañana. Por eso la guarida del escritor es exactamente eso, es que me veáis todas las mañanas, sentarme delante del libro que estoy escribiendo en este momento, que es el 7º volumen de La Flor de Jade, de la saga épica La Flor de Jade. Ese es el que se está construyendo justo en este momento. Y podéis asistir al padecimiento diario, como tú dices. Pero yo creo, y esto es una opinión muy personal, que lo que no se sufre, lo que no se sangra, desde el punto de vista literario, no suele tener alma. Y una historia sin alma es un montón de letras juntas. Realmente se puede aplicar a todas las artes. Es eso de ponerle pasión, de creerlo, de sufrirlo, de machacarlo, de pulirlo. Si la obra que generas no se ha llevado un poco de tu sangre, probablemente es una cosa, es un artilugio, no tiene vida, no suele tener vida. Yo creo que las canciones que nos emocionan, las películas que nos impactan, tienen ese proceso real, ¿no? de un poco destriparse por el camino. Gracias, de verdad. Eh, Mira, eso sí que es verdad que no llego a acostumbrarme. Y mira que son ya 10 años, más de 10 años de exponente al público. Y no llego a acostumbrarme todavía a que la gente me diga que se emociona con la saga, que se emociona con los personajes, que es una de las mejores historias que ha leído. Al principio no lo crees, llega un punto en el que terminas de creerlo por insistencia. Pero yo en realidad me veo muy pequeñito en comparación con los que yo he considerado siempre los grandes monstruos, vivos y muertos, porque hay gente con la que yo alucino lo que terminan haciendo, algunos escritores del pasado y otros que por fortuna todavía están aquí. Y yo siempre veo mi historia muy pequeñita. Es la gente la que me recuerda lo contrario. Muy pequeñita, no en extensión. Sabéis que en extensión tiene bastante. Yo soy de los escritores que a la gente que le gusten los volúmenes gruesos, pues espero no defraudar. Pero sí, eso sí me sonroja bastante todavía. Y mira que por suerte no puedo quejarme de opiniones, grandes palabras, como yo digo, palabras generosas con mi trabajo especialmente.
Y siempre son de agradecer, ¿eh? Porque los escritores somos como el resto de los seres humanos. Tenemos la falta de confianza. Es decir, o eres un arrogante y vas por ahí pensando que eres el mejor del mundo, o si no piensas eso, lo más probable es que tengas tus momentos de dificultad, de bajón, y lo que realmente te sube la moral, lo que realmente hace que termines creyendo que lo que dicen es verdad, es eso, es escucharlo del lector, de la persona que se ha comido, en mi caso, volúmenes de 800 páginas, 6, que dice, mira, si este chaval no sabe, este chico, este chaval, esta mujer, este lector o lectora que ha llegado hasta aquí, no tiene claro lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que para él es bueno y no es bueno, apaga y vámonos. Porque yo os pongo un reto muy heavy, yo os pongo un reto muy tocho, empezando por el propio primer libro, que creo que es el que decanta al que va a quedarse en la saga del que no va a seguirla. Eh, Gracias. Estoy leyendo justo lo que estás diciendo y, y, eh, y es eso, para mí es súper emocionante. No hay nada que pague. Yo siempre he puesto la misma comparativa, la misma analogía. Eh, una vez escuché a una actriz de mucho renombre en este país diciendo que el aplauso del público, una actriz de teatro, que el aplauso del público era la mejor recompensa. Y yo dije, bueno, y el porcentaje de la entrada también, ¿no? Porque, oye, tenemos que comer. Y es cierto, tenemos que comer. Y nos viene muy bien el porcentaje de las ventas y todo este tipo de cosas. Pero como sabe realmente, como llena el aplauso del público, que en mi caso es el feedback positivo del lector, el lector que te dice gracias por esto que has hecho, gracias porque me has dado un universo en el que me puedo recrear o tal, eso es que realmente es que no hay nada que se parezca a eso. Si eso se pudiera convertir en algo que poder comer, yo comería de eso, no comería del dinero, no sé si me entendéis, porque es muchísimo más gratificante, te llena, te respalda, es como te hace suspirar. Y por eso digo, hay veces que no soy capaz de. Dios, el viento está sonando tela, ¿eh? O sea, vamos a pasar del calor a un huracán. Digo eso, que no soy capaz ¿cómo se dice? Lo he dicho antes. Acostumbrarme, joder. Eh, y es eso. Quizás lo más bonito que se le pueda decir a un autor, en realidad. Yo me alegro. Mira, al hilo de lo que me decías, de lo de la evasión, recuerdo un compañero mío del colegio, de cuando éramos enanos. Yo sigo siéndolo un poco. Eh, gracias. Eh, me alegro un montón, es que, te lo digo, es la mejor recompensa que puedo escuchar. Alguien que llega a mi trabajo, eh, se lo bebe literalmente y luego me dice lo que tú estás diciendo, es que no hay nada más grande. No hay nada que un escritor pueda valorar más que eso. Si lo hace, desde mi punto de vista, tiene las prioridades fuera de lugar. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un escritor. Y te decía, tengo un compañero del colegio que estamos en grupos comunes y no recuerdo para qué, yo estaba hablando de algo sobre la literatura y tal y cual, pero claro, la mayoría de ellos tienen trabajos serios, como yo digo, tienen trabajos serios de verdad, de estos que hacen avanzar a la humanidad.
En concreto, este compañero mío, Javier Santos, pues sé que está dentro del mundo del científico y bueno, él siempre fue un estudiante modelo y tal, y le dije, tío, pero es que vosotros, no sé, vosotros salváis vidas, inventáis cosas útiles para la humanidad. Yo escribo libros y él me decía, dice, tú eres el que nos dejas, nos preparas los espacios de placer, de inmersión, de... Tú eres el que nos haces imaginar a nosotros. Así que tú eres imprescindible en la ecuación, porque sin ti no hay recarga, no hay... Sin ti, sin gente como tú, quiero decir, sin los contadores de historias, sin los músicos, sin los artistas, al fin de cuentas. Nosotros somos los que hacemos que la máquina siga funcionando. Somos un poco eso, ¿no? La gasolina de la humanidad. Le damos... es eso, yo probablemente no inventaré nunca una ecuación que revolucione el mundo ni ninguna máquina que haga nada espectacular, pero si he podido darle la chispa, ya sea de la evasión o ya sea de la imaginación, como decía el relato, ¿no? Si he sido capaz de ofrecerte la oportunidad de hacer la pregunta correcta en el momento correcto, la duda, pues coño, en eso que te llevas, ¿sabes? Es créditos indirectos, pero es interesante el punto de vista que, no sé, yo creo que muchas veces tendemos a infravalorarnos los propios artistas, ¿eh? O nos colocamos en el pedestal del divo y de la diva y de estoy por encima de los mortales, o pensamos, bueno, en realidad somos payasetes, ¿no? Es decir, hacemos cosas como para divertir y esto, pero ya está, la gente importante está ahí fuera, o se está jugando la vida, ¿no? O está, pues, inventando cosas, o haciendo que la humanidad avance. Nosotros estamos haciendo historias, ¿no? O haciendo canciones, o no lo sé. Yo lo digo porque, bueno, hay veces que este tema ha sido un tema recurrente cuando nos hemos juntado algunos del gremio, ¿no? En realidad, ese de para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirven las letras? ¿Para qué sirve la humanística? Hombre, pues mira, si es para hacer un mundo un poquito más feliz, un poquito más descansado, pues joder. Ok, yo también me voy a despedir, nos vamos a ir despidiendo, que los viernes tiendo a alargarme. Muchísimas gracias a todos los que hayáis estado en este directo, todos los que habéis participado en el chat, gracias a ti, de verdad, por favor, vosotros sois lo importante. Lo insisto, vosotros, los lectores, sois lo importante. Sin lectores no hay escritores, de verdad. Y nada, lo dicho, cerramos aquí la emisión de la semana, una semana un poco caótica para mí, pero interesante. Espero volver a ver al menos a los habituales en la guarida del escritor los lunes y durante toda la semana a partir de las 9 de la mañana hasta las 12:30 hora española, donde estamos escribiendo Flor de Jade, 7 Oscuridad, 3 Inmolación en riguroso directo. Y veréis las penas y las alegrías conforme sucedan. No mucho más. Pasad un fin de semana espectacular, recargar pilas o gastarlas. Eso es cosa vuestra. Muchísimas gracias a todos. Helgaru, de verdad, Helgaru, mi 13ª. Nos vemos. En serio.